os dejo con Antonio Jara, de CEO, CSO de Libelium, que nos va a explicar un poco sus actividades en torno a los espacios de datos y demás. Muchísimas gracias, Antonio. Ante todo por la oportunidad de hacer visibles los espacios de datos y todas las oportunidades que tenemos, y creo que vivimos un momento ahora espectacular con toda la emergencia del kit de espacios de datos y todos los proyectos de la SEDIA ya en ejecución, aparte de las iniciativas europeas. Y nada, me gustaría enseñar la presentación. Como lo voy a hacer, va a ser en primera instancia, voy a explicar un poco qué es Libelium para los que no la conocen, y tengáis un poco más de conciencia sobre qué hacemos y por qué estamos haciendo nosotros este webinar, aparte de por ser miembros de Baidata. Luego enseñaré un poco los conceptos en los que trabajamos de espacio de datos y los espacios de datos que estamos trabajando en Libelium. Y sobre todo, lo más importante, iré integrando, conforme voy presentando, algunas demos reales, o sea, algunos espacios de datos reales que tenemos implementados en diferentes iniciativas, porque creo que es muy importante ir combinando esta teoría con esta práctica para que al final también consigamos ese entendimiento, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, pues dentro de Libelium es una empresa que nace del mundo de Internet de las cosas, pero hemos evolucionado bastante durante los últimos años hacia lo que viene siendo el mundo de la gobernanza del dato, el mundo de la plataforma de datos y gemelos digitales y ciber. Por eso estamos evolucionando y hemos generado un nuevo producto y una nueva plataforma totalmente abierta y basándonos en los estándares más relevantes de plataformas como Fireware, de espacios de datos como Eclipse, Fireware, también Dataspace Connector, el Turbo de gemelos digitales de la Comisión Europea, etcétera, para generar un entorno donde cualquier entorno, tanto de B2B como son empresas, como ciudades, puedan desarrollar sus actividades. En final, nosotros lo que entendemos como Libelium es que hay una necesidad de digitalizar la industria, la parte urbana, la parte también natural, y tenemos que conseguir esta necesidad de eficiencia operacional y resiliencia. Yo siempre digo la frase de que, por ejemplo, las Smart Cities, nosotros que empezamos en Libelium en Smart Santander hace ya 15 años, pues claro, en aquel momento era vamos a despegar sensores, vamos a probar cosas sin ninguna expectativa ni ningún retorno de inversión. Eso ya se acabó, ya estamos en una edad madura, ya estamos en un momento de tener que garantizar que cualquier inversión en estas tecnologías, bien sea en industria o bien sea en entorno urbano, tenga un retorno, tenga una eficiencia, tenga un resultado. Ya estamos en ese momento y ahí es donde justamente nosotros, tecnologías como los gemelos digitales, creo que nos están dando todo el valor y todo el potencial de tomar decisiones que no solo sean opcionales o nice to have o un vamos a intentar, sino que tengan que tener un retorno, una ventaja competitiva y van a tener un valor clave, tanto en aspectos más sostenibles como es toda la parte de Environmental Sustainability Governance, como la parte más de economía. O sea, estamos hablando realmente también de un retorno económico. Y para eso, pues, desde Libelium, que hemos sido históricamente fabricantes y seguimos siendo fabricantes de sensores de IoT, tanto sensores de parking, calidad del aire, ruido, data loggers para agua, sistemas de riego y un largo etcétera, pues no hemos encontrado que donde el nicho donde queremos que aportamos, y de hecho lo estamos haciendo, aportando muchísimo, muchísimo valor, es en gemelos digitales medioambientales. Con este apellido, medioambientales, ¿por qué? Porque al final, cuando hablamos de sostenibilidad y resiliencia, y hablamos del impacto que buscamos hasta esta eficiencia, tanto económica como a nivel de huella de carbono, pues queremos ofrecer todo este valor. ¿Dónde lo estamos haciendo a día de hoy? Creo que con unos resultados muy relevantes, pues por ejemplo en el sector porcino, monitorizando granjas y emisiones de granjas, en el sector petroquímico, industrias y fábricas que hacen extrusoras de plástico o cualquier otro parte del tratamiento, procesamiento y transformación desde el plástico o el crudo hasta materiales de valor añadido, que es justamente lo que se hace en España. Y luego en tonos urbanos, pues toda la parte de zonas de bajas emisiones. Tenemos la zona de bajas emisiones basada en IA, que es la de Cartagena, que se basó en gemelos y en modelos medioambientales, que ha recibido un montón de reconocimiento. Hace poco un premio del Ministerio por ese enfoque novedoso y esa capacidad de generar a través del dato esa oportunidad de optimizar sin penalizar o impactar
en negativo nunca más de lo que le vas a dar en beneficio al usuario y al ciudadano. Y luego otros dominios como son el turismo inteligente, donde sabéis que se están generando los espacios de datos de Segitur con la plataforma de innovación abierta, conocida como la PIA, se están generando los EDI, los espacios de datos de infraestructuras inteligentes que también está generando la FEM en colaboración y evolución de la plataforma original de Segitur. Estamos también trabajando muchísimo en aspectos donde siempre no hemos sentido con un valor claro como es calidad del aire, gestión de agua, monitorización de agua en lagunas, como es el Mar Menor, monitorización de agua en acuarios, como es el Acuario de Zaragoza, y siempre buscando esa eficiencia. Por lo cual, eso, cuando hablo de medio ambiente, yo de verdad al final lo que quiero es producir más, como es el caso de una granja, o evitar cualquier problema de salud, como es el caso de temas de seguridad y salud en el trabajo, como es el caso de una empresa petroquímica, o realmente hacer una acción que mejore la accesibilidad, movilidad y la vida, la calidad de vida en mi ciudad, sin olvidarme de que el impacto tiene que estar siempre orientado hacia en balance positivo, es decir, nunca generaré ninguna acción. Y eso que me lo da el dato. ¿Quién me lo ofrece? Pues esos datos en tiempo real de sensores, esos datos geoespaciales que ofrecemos a través de espacios de datos como Geospace Data, que es el espacio de datos que lidera Libelium, y otras integraciones de otros espacios y otra información. Al final, nosotros generamos esa doble dualidad. Por un lado, el sensor, como podéis ver ahí atrás, uno colocado en una farola, fabricado aquí en España, 100% tecnología hecha y desarrollada con propiedades intelectuales nuestras, pero que tienen el valor de que al final es una fuente de datos. Podemos usar otros, podemos integrar formación satelital o cualquier otro sensor disponible, y luego la plataforma que veis abajo, que es una plataforma, insisto, abierta, basándonos en los estándares que habilitan un entorno de colaboración, como es GaiaX, ITSA, FireWare, OAS, EDIC, ahora que también se ha generado el EDIC, el European Data Infrastructure Consortium, que justamente busca generar ese ecosistema y esa plataforma para entornos urbanos, que es donde va a estar el conector de Sinfo, que también vamos a trabajar desde esa parte de delivery, de habilitar ese conector de espacios de datos, esa interconexión a otros espacios de datos orientados a Smart Cities, y con ese interés siempre, como digo, de interoperabilidad, agnóstico a cloud, de ofrecer ese dato tanto abierto como en el espacio de datos y esa modularidad. Al final nosotros venimos del legado y de la oportunidad de que somos una empresa de IoT, eso es nuestro ADN, cumplimos el año que viene 20 años, hemos hecho muchísimas cosas a nivel sensores y eso nos ha dado la capacidad de gestionar muy bien el dispositivo. Al final el dispositivo es una entidad que dejas físicamente aislada en una farola o en medio del bosque o en una fábrica y que tiene que funcionar 24/7. Nosotros al final, Libelium, nuestra premisa es, nosotros no hacemos cosas para solamente que funcionen, hacemos cosas para que no fallen. Y ahí en la línea de gestión de dispositivos. Nosotros así arrancamos nuestra plataforma con un foco muy grande en gestión de dispositivos. Obviamente, como miembros de FireWare, donde tenemos el honor de ser parte de la junta directiva y liderar parte de la acción en Smart City, pues integramos la parte de gestión del dato y la parte de ofrecer esa semántica, esa interoperabilidad con modelos de datos, con APIs basadas en EGSLD, y ahora, pues como sabéis, uno de los conectores que existen es el FireWare Data Space Connector, y el Marketplace que existe también, que se llama Dome Marketplace. Son un poco como iniciativas que también han ido evolucionando a lo que es el siguiente nivel, que son espacios de datos. Ahí, para mí, la referencia europea es Sinfo, que sabéis que es ese puente entre ITSAC, representado aquí por Baidata, GaiaX, FireWare, otros espacios como es el Data Space for Smart Sustainable Cities and Community, o sea, el espacio de datos para ciudad inteligente, y otros muchos como Destination Edge, Edito y otros tantos que existen en el área de tanto salud, sostenibilidad, convergencia de industria, como Catena, que vamos a tener la semana que viene un webinar súper interesante y donde ITSA se ha especializado mucho, y Baidata. Y finalmente, el valor de explotar este dato, bien venga de una plataforma de gestión y de gobernanza del dato, o bien venga de un espacio de datos, es el gemelo digital. Y ahí la Unión Europea, y os invito a que os sincronicéis y estéis al día, porque va a ser lanzada el año que viene, a partir del año que viene, aunque ya vamos a hacer un primer MVP que vamos a lanzar en el evento Smart City Expo la primera semana de noviembre en Barcelona, es ese toolbox, esa caja de herramientas, esos componentes para construir y generar gemelos digitales. Un gemelo digital urbano, lo que se dice en inglés Urban Digital Twin, o en el caso de la comisión que lo han llamado Local Digital Twin. Ya sabéis que tenemos el Local Digital Twin, el Local Green Deal, el Local Agenda, buscando siempre el local como el concepto de tu personalización, tu capacidad de esa directiva más amplia, como puede ser un Green Deal o una capacidad general de Digital Twin, hacerla tuya. En el caso este, muy orientado a entornos urbanos. Y obviamente como
toda esta información, todo este valor, pues tiene que ser entendible por humanos. Siempre está el human in the loop y el human on the loop. O sea, tanto para interactuar y ofrecer como luego para poder verificar, supervisar y confirmar cualquier propuesta que venga del dato y del gemelo, pues está la parte de visualización, donde también estamos trabajando mucho en lo que la comisión llama Citiverso, que al fin y al cabo no dejan de ser pues tecnologías que faciliten esa comprensión, ese entendimiento, porque yo siempre pongo un ejemplo que es, si muchísimas ciudades en su zona de bajas emisiones, que para mí es uno de los ejemplos más claros, que es al final cómo cambio la movilidad de mi ciudad, añadiendo carriles, reduciendo carriles, abriendo carriles bici, mejorando movilidad de última milla, como puede ser transporte de patinetes, o añadiendo una nueva línea de metro, o haciendo un parking disuasorio, entre tantas acciones. Si yo, por ejemplo, supiese y viese cómo va a ser el impacto que tiene un carril bici que me anula un carril de circulación viaria, pues vería que realmente estoy empeorando en vez de mejorando. Aunque sea muy bonito y muy sostenible, muy guay, decir que tienen no sé cuántos kilómetros de carriles bici, tienes que ver realmente el impacto, consecuencias. Y eso es importante tanto que el gemelo te diga el impacto y beneficio, como luego visualizarlo y entenderlo, porque una imagen vale más que 1000 palabras, y cuando tú ves realmente la que se te va a montar, pues obviamente vas a tomar decisiones. De hecho, pues tenemos iniciativas que conocemos en las que nosotros no hemos participado, pero que sabemos que están, por ejemplo, anulando carriles bici, volviéndolo a restaurar el carril original de tráfico rodado. Ejemplos de, si tú sigues este data-driven approach, o sea, datos, simulación y finalmente visualización para tener esa experiencia inmersiva, pues no se daría. Obviamente, cuando hablamos de datos, tenemos que tener datos en su amplio espectro, como la capacidad de que el dato al final es más útil, y sobre todo cuando los integramos en espacio de datos y queremos compartirlo, comercializarlo, integrarlo en un ecosistema mayor, de que tenemos que ser un dato entendible, un dato de calidad, un dato normal, lo que se conoce como un dato o anotado semánticamente y normalizado. Con lo cual siempre pues es buscando esa capacidad semántica, tanto con los Smart Data Models, como ahora las ontologías que se están generando para ciertos dominios, como el de turismo, la integración de IoT, tanto si es nativo o legacy, como si son nuevos protocolos, pues al final nosotros que gestionamos el dato como dato, no si viene de un protocolo MQTT o de un protocolo BACNEC o de un protocolo alternativo, sino el dato como dato, y obviamente esa integración siempre tiene que estar facilitándonos la generación de inteligencia analítica y obviamente facilitar esa integración, y sobre todo ahora que estamos en un hype de la IA, pues esa IA bajo demanda, ¿no? Ayer, al final estamos en un momento de la IA donde hemos empezado la IA de analítica, estamos en el año 2025 en la IA de los agentes, sabéis que el año que viene OpenAI promociona que va a ser la IA de los sistemas, pues aquí buscamos justo esa IA de sistemas, esa IA de cooperar, integrar y facilitar, y finalmente estaremos en el 2027 con la IA física, la Physical AI, que es donde Libelium ambiciona y aspira, que es la física de los robots, la física de la actuación, la física del control, ¿no? Entonces, desde este análisis a este agente, a este sistema, a finalmente esta Physical AI con la robótica como líder, que es el roadmap de aquí a 2027, pues creo que es muy, muy, muy interesante en garantizar. Obviamente, tenemos que conectar a espacios de datos, tenemos que ser capaces de poder publicar datasets, consumir datasets, ofrecer un catálogo, securizar y crear esa oportunidad de poder monitorizar cualquier uso, integrarlo, que ofrece esa cadena de valor de servicio, como por ejemplo en el caso de zonas de bajas emisiones, pues el dato que venga de tráfico, pues poder garantizarle a una empresa de movilidad típica SIFE, ETRA o esas tantas que hay, pues darle esa confianza de que nos pueda compartir o acceder al dato solamente para el propósito concreto, que es el de la zona de bajas emisiones. Garantizar, por lo tanto, integrado por la parte de ciberseguridad, especialmente cuando empezamos a integrarnos con infraestructuras críticas que aplica la NIS 2. Y obviamente también estamos hablando de, y es la evolución de lo que tiene los data space, ahí que los data space nacen con la visión y ambición de esa computación distribuida y de esa soberanía europea de generar una alternativa a los hiperescalares americanos y chinos, con una opción de despliegue soberano europeo que fomente la distribución, el edge, por lo cual también eso nos invita, y es uno de los principios que tenemos, es ese despliegue híbrido. Híbrido porque igual puede estar en un hiperescalar, pero también puede estar en un entorno complementario de un on-premise o en un entorno edge o esa parte. Y luego nuestro core, que es el device management. Foco. Primeros pasos, donde hemos estado dando un valor clave y donde los espacios de datos para nosotros han significado una oportunidad única para integrar datos, por ejemplo, satelitales o de fuentes externas, y muchos de ellos
que no eran open data y hemos podido acceder con los acuerdos y contratos de acuerdo, como han sido datos de la comunidad autónoma, datos muy sensibles, como han sido, por ejemplo, el monitoreo y el acceso a la información de los residuos mineros de la zona de Portman, en la Unión, en la región de Murcia, donde hay cierta información que solo se podía acceder para ciertos propósitos, como era, por ejemplo, hacer esa auditoría medioambiental del impacto residual de las minas, pues al final buscamos esa tanto calidad del dato. Libelium, aparte de fabricar dispositivos y tener esa plataforma y esta convergencia con todos los estándares, tenemos laboratorio propio de calibración, calidad y certificación. Esta alineación con las diferentes iniciativas, porque al final tenemos que establecer un marco común, un patrón común en el que poder compararnos y alinearnos y obviamente generar el producto que al final esos planes de acción auditados o esas capacidades. La posición de Libelium en el entorno de espacio de datos, pues principalmente tienen dos partes. La parte obviamente nacional, con la SEDIA, que ha sido nuestro gran impulso y apoyo con los diferentes proyectos, como son en la primera convocatoria el enlace entre Data Spaces y gemelos digitales con LDTDS, o sea, Local Digital Twin to Data Space, el espacio de datos, como ahora con Geospace Data. Pero más allá de eso, pues la oportunidad de integrarnos y ser ese pasaporte a Europa para poder integrar pues, la caja de herramientas de gemelo digitales que valorice el dato en acciones y en planes, ese marketplace federado que es DOME, que permite integrar ofertas de diferentes espacios de datos y ejecutar. También, por supuesto, los espacios de datos verticales como DeployTour, que sabéis que lidera en eSolution desde Baleares y también es un espacio de datos muy importante a nivel nacional porque el turismo es una de las economías claves, pero también a nivel europeo, y otros que no somos parte de, pues el de movilidad, el de Pacto Verde, de agricultura, y todo eso con las premisas y las bases de nuestras experiencias previas de venir de haber ejecutado ya por proyectos como CICCON, que es el TEF, el Testing and Experimentation Facility, o sea, el entorno de sandboxes y pruebas, Biopen, que es un proyecto muy bonito, que lo que ha hecho ha sido demostrar cómo generar high value datasets, o sea, cómo generar conjuntos de datos de valor añadido que demuestren cómo, gracias a esta integración de Open Data y esta integración de datos de otras fuentes, podemos generar, y Eritrel Market, que fue un proyecto semilla que luego ha desplegado a más allá, como proyectos como el de que fue ese primer proyecto de generar esos marketplace de datos. Si vamos en concreto a ver cómo usamos a día de hoy Libelium, y aquí ya para dejar un poco el monólogo, os voy a enseñar una demo, así que atentos. Es una demo que además está totalmente accesible, que os voy a dejar el enlace y podéis jugar, trastear y si queréis incluso participar, pues estáis súper bienvenidos. Ya sabéis que tenéis un sandbox de pruebas en ByData para probar Data Spaces, pues otra opción. Este lo hacemos de hecho con una de las empresas, en mi opinión, líderes en construcción de espacios, que es Delta, una empresa alemana de las consideradas por aquí una de los líderes en este aspecto. Pues al final nosotros aquí, cuando vamos a desplegar una Smart City y un entorno completo de espacio de datos, pues jugamos a tener, por un lado, esa interconexión a los sistemas actuales de datos, como es el sistema de información geográfica, es decir, que vemos aquí a la derecha, con datos estáticos, las fuentes dinámicas, que siendo Libelium, pues para nosotros, pues obviamente datos de usuarios, móviles y obviamente datos IoT. Todo eso se integra en el marketplace, como es en este caso Dome, y nos da esos catálogos de datos basándonos en portales como CECAN o Open Metadata o otros ecosistemas. Obviamente aquí tenemos que buscar estos interconexiones y es donde estamos ya evolucionando con esas otras interconexiones a otros espacios de datos, donde vamos a obtener a través de otros espacios de datos, pues algoritmos, otras fuentes de datos, donde aquí entra en juego el conector del espacio de datos, tanto para integrar servicios de datos o interfaces o visualizaciones de diferentes proveedores, como también integrarnos con otros algoritmos u otras fuentes de datos. Entonces, si vamos a esto en concreto, pues podemos ver, por ejemplo, aquí voy a abrir el portal, si verse este enlace, es totalmente open. Y aquí podéis ver un caso real de, por ejemplo, este proyecto, lo que os tenéis en el diagrama, que es donde podemos, desde el proyecto Sense, que era ya más, como digo, más de visualización, pero sí que tiene una base muy relevante, que es la de interconectar esos espacios de datos y dar ese valor, y donde tenemos por la ciudad de Cartagena en España, aquí en Murcia, la ciudad de Kiel en Alemania y las ciudades de otros servicios que nos están integrando, donde podemos ver, pues primero, pues esto, cuáles son los assets que cada uno ofrece, tanto el asset, por ejemplo, de datos climáticos,
vía un conector de fireware, datos de calidad del aire, datos de ruido, datos de parking, o sea, los típicos datos, o igualmente muy parecido para las ciudades de Killen. Aquí podemos ver cómo podemos tener otras oportunidades, como es crear un profile para gestionar y validar la calidad del dato. Como nosotros somos laboratorio, estamos siguiendo y apoyando varias normativas como el IEQ 2510 y también la normativa CEN 17660 de calidad del dato, y tenemos laboratorio propio, pues bueno, pues una de las líneas donde podemos apoyar. Si nos vamos para el catálogo, pues aquí el catálogo, pues el típico catálogo, donde puedes filtrar por algoritmos, servicios, dataset, si el acceso es directamente con un entorno de procesamiento seguro, con compute, o si lo vas a descargar, o solo vas a hacer vía un conector. Pues aquí podemos ver lo diferente, e incluso podemos ver alguno en concreto. Pues es gratis, aquí puedes aceptar y conseguirlo. Información incluye, preparar la credencial del servicio, que te da pues, su owner, su DID, su identificador distribuido y la información de la API, cómo integrarlo, ¿no? Pues aquí al final pues puedes conseguir, se han vendido 2 veces, ¿no? Pues aquí este servicio de datos, pues una vez que te integras en el portal, pues y te logueas con MetaMask, que esto todo al final va con MetaMask como entorno de integración dentro de la red de Pantus, pues poder integrar. De igual forma, puedes publicar o bien o algoritmos, o dataset, o servicios, donde pone la descripción y te permite, pues al final, luego cómo vas a acceder, el token de acceso, cómo van a ser las políticas, pues si quieres añadir cuáles son las wallets que admites y por qué periodo, qué tipo de licencia tiene, los términos y condiciones. El pricing, pues obviamente puedes crear tu fee para el marketplace, tu earnings como recurrente, la community fee para mantener la comunidad, que está fija una cantidad muy, muy pequeña. Y aquí puedes establecer un poco, por ejemplo, si pongo 10, pues se te autoajusta, que solamente un marketplace fee es 0, el Pontus fee es simbólico y da igual, está solamente a 0,1 como algo simbólico y ya puedes prever tu servicio y someterlo. De igual forma, cualquier identidad de un usuario, pues podemos verificar que esa identidad se integra. La verdad que la parte de identidad y de Verifier Credential pues es muy interesante. Desde Simple estamos siguiendo muy de cerca cómo se va a integrar con el European Union ID. También tienes toda la parte de OpenID. Luego hay entornos como España que está apoyando otro tipo de sistemas. Y, por ejemplo, la PIA de Safitur pues usa un sistema más orientado a Entra ID de Microsoft. Nosotros ahí somos lo más agnósticos posible. Lo que buscamos es al final que sea un entorno más integral. Yo, por ejemplo, Fireware sí se caracteriza por integrar un entorno totalmente de OpenID, versión 4 para Verifier Credential, integración con el European Wallet, integración con los DIDs que se están prometiendo. Inconveniente, dicho sea, que es que la madurez de todos esos wallets sigue siendo cada vez más aceptable. Hay varias alternativas, pero el uso es bastante más limitado de lo que gustaría. Pero bueno, pero está en evolución. Aquí pues puedes loguearte en Pontus, por si quieres meterte a la red testnet principal e ir viendo pues, todos los contratos que los está consumiendo y voy viendo, como digo, al final es una red basada en blockchain y que se está usando. Por ejemplo, aquí pues la Universidad de Lleida hace 14 horas, el Instituto Tecnológico de Liti en Valencia pues también hace 17 horas, Delta DAO que pues, hace 18 horas. Y aquí podemos ver pues un ejemplo real de la testnet, de ir probando, interactuando e ir validando pues diferentes escenarios. El ecosistema, pues no, al final, pues como con Fireware, con Itza, con Bygdata, con lo otro que queremos, y al final, pues toda la documentación. Entonces, es un ejemplo muy, muy, muy práctico. Si esto en portal.senservs.eu, que es un proyecto que coordina Libelium, pues podéis ver pues este tipo de oferta, ¿vale? Y es la que sale en este diagrama, ¿vale? Entonces, este es un poco la. Ups, se ha ido al final. Vamos a pegar el botón. Los Local Digital Twin, pues Local Digital Twin, como digo, saldrá la información en breve y contaremos mucho más, pero de momento, pues eso, dejaros claro que es esa capacidad de poder crear
y desplegar diferentes algoritmos de IA para testear y validar diferentes simulaciones que representan diferentes casos de uso y escenario. Y buscamos esa integración siempre también hacia el Cityverso, que al final no deja de ser la capacidad de visualizar y entender como por diferentes casos de uso, como el tema de turismo, preparación de la infraestructura para la residencia, la parte histórica o patrimonial, la parte de engagement con ciudades. Nosotros estamos trabajando en los digitales ahora mismo, pues con lugares tan únicos y emblemáticos como la Alhambra, pues ese tipo Cartagena, que también es una ciudad histórica. Estamos trabajando en gemelos digitales para turismo en diferentes territorios, pues ese tipo de servicio, pues buscamos que al final la acción, bien sea desde planificación de territorio hasta la parte de utilización de nuevos servicios avanzados como es experiencias inmersivas, como en la parte de movilidad, pues tenga una experiencia muy, muy valiosa. Aquí podemos ver algunos ejemplos para al final facilitar esa visualización. Esto, por ejemplo, de abajo a la derecha es Cartagena y el de arriba es un Cityverso totalmente inventado para generar una visualización 3D. El de abajo sí que está basado en proyección de ortofotografía para generar ese tipo de entorno realista. Al final, el de gemelo digital medio ambiente pues busca esa integración de hardware, software, IA, cloud, para facilitar esa certificación, auditoría, validación, ese compromiso de conseguir unos KPIs. De hecho, vamos a presentar ahora en el Smart City Expo una innovación muy interesante, que es un modelo de retorno de inversión para gemelos digitales que se llama Surplus, que Surplus diga ser básicamente al final es en inglés la palabra de tener pues plusvalía. Pues ese Surplus, esa plusvalía es un modelo pues, que hemos generado junto con EDIC, con el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Valencia, Nunsis, Libelium y integrados en el ejemplo digital, que buscamente esa certificación, validación y ese conseguir esos resultados tangibles que nos lleven realmente a conseguir una mayor, como digo, hemos madurado, ya estamos en el momento de que hay que hacer delivery de resultados, pues ese business que tanto tengamos resultados para el planeta, porque al final buscamos esa Agenda 2030, ese Green Deal, pero también del negocio. Al final, sin sostenibilidad de negocio no tiene nada. ¿Y dónde estamos aplicando a día de hoy casos de uso? Pues en salud urbana. Para mí es uno de los temas más bonitos, porque una ciudad del norte al sur, por ejemplo, de la provincia de Madrid, hablamos de 7 años de diferencia de expectativas sin tener ningún tipo de enfermedad tipo diabetes o equivalente, o alguna otra se llama comorbidities, o sea, cualquier tipo de otra enfermedad que puede limitar tu calidad, no es muerte como tal, sino es realmente cualquier impedimento de salud, o el tema de tener más propenso para enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, etcétera. El tema de agua, pues todo el área de parques, zonas, jardines, gestión de tanto monitorización de la calidad como la parte más de jardines, edificio inteligente, facility management, toda la parte ahora de BIM, movilidad urbana, pues tenemos una solución de parking que desplegamos de forma masiva en muchos proyectos, playas en San Francisco, Aramco en Arabia Saudí, todos los parques los tiene desplegados en miles de unidades con Libelium, aforos, pues temas de turismo, también de eventos, tipo conteo de personas, seguimiento de personas, intentar entender la actividad, los gemelos digitales para tener esa experiencia y entendimiento, y luego por servicios de turismo y de experiencia usuaria. Y yendo ahora a la materia, una vez que ya sabemos que en el Libelium, ¿qué hacemos? Pues un poco recopilando, lo primero es esta ruta, ¿no? ¿De dónde partimos nosotros? Tenemos que sacar el máximo valor de los datos y esta es nuestra ruta, esta es ahora que están de moda los workflows como Enten, N8N, pues este es nuestro workflow. Partimos de datos de sensores, los gestionamos con nuestra plataforma de gestión de dispositivos para garantizar que están disponibles, calibrados, configurados y, como digo, que no solo funcionen, sino que no fallen. Al final, que tengan una cantidad de datos disponible. No hay nada más feo de un sensor IoT que verle lagunas de datos por desconexión o por problema o por falta de cobertura o por algún clima energético, por lo cual que esa disponibilidad de datos de sensores cubra el máximo tiempo de datos posible. Esa plataforma, tanto de gobernanza como de análisis, como de inteligencia de negocio, como de lo que era tradicionalmente Big Data. Ahora entramos en el momento clave de la interconexión de plataformas, de la cooperación con los espacios de datos. El IA ha venido con una fuerza abrumadora para generar esos
tasas de valor añadido, esas predicciones y finalmente los gemelos digitales. Y aquí, ¿por qué es tan relevante un espacio de datos? ¿Qué es lo que nos aporta? Pues esa soberanía, esos mecanismos de confianza. Al final, el espacio de datos trae la confianza como habilitador que garantice esas aplicaciones, esos casos de uso y esos servicios. Los servicios de interoperabilidad, al final también que el dato esté gobernado, disponible, también tenemos que garantizar que el formato, la calidad del mismo, la anotación, y para eso pues trabajar con las diferentes organizaciones, desde las Data Space Binary Alliance, que sabéis que es la unión de FireWare, ITSA, GaiaX, Big Data Value Association, y otros como es el Blueprint del Data Space Support Center o la aplicación de Data Space Support Center a verticales como Smart Cities, que es el Data Space Support Center para ciudades. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué casos de usos estamos? Pues estos son a día de hoy los diferentes proyectos en los que estamos trabajando activamente y casos de uso. Caso de uso de Deploy Tour, de turismo, donde se busca mucho esa generación de turismo para industria de ferias, mítines de negocios, como es MICE, también el turismo más cultural y tradicional, como es el turismo también de sol y playa, como es también el turismo, entonces tenemos diferentes ciudades involucradas, desde las Islas Canarias, París, las islas griegas, la plana en Finlandia y la zona alpina entre Eslovenia y Austria, pues ejemplos muy, y la parte también de, por supuesto, de Andalucía y Baleares. Entonces, pues ese espacio de datos que está integrándose con EONA X, que sabéis que es el espacio de datos generado como parte del ecosistema, también muy orientado a turismo, incompatible y totalmente interoperable también pues, con el conector de FireWare y evolucionando también hacia el conector de Eclipse. Luego, una vez que tenemos el turismo, también hay espacios de datos muy verticalizados como parte del Data Space for Smart Sustainable Cities and Communities. Podemos un espacio de datos concreto para islas de calor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos identificado que uno de los retos en estos gemelos digitales medioambientales, una de las áreas en las que nuestra tecnología, pero también las ciudades se encuentran un mayor dificultad que genera mucha desigualdad, por ejemplo, la pobreza energética. ¿Qué significa pobreza energética? Porque, por ejemplo, el típico ciudadano o persona que no es pone el aire acondicionado en agosto en Murcia por la noche, porque no puede permitir pagar 300 euros de factura de la luz a final de mes. Entonces, esa pobreza energética o ese que vayas a la calle o estés paseando por una ciudad turística, de nuevo Cartagena o Valencia o Nápoles en Italia, y notes el sofoco de todos los aires acondicionados soltando bombas de calor hacia el exterior, generando ese sofoco o ese contraste térmico que genera tantas enfermedades desde que entro a un local y estoy fresquito, pero salgo a la calle y parece que me voy a derretir. Pues eso es lo que buscamos con el fomento de nuevas zonas verdes, jardines verticales, generación de sombra, generación de nuevos materiales también en el asfalto, las fachadas, que reduzcan ese impacto térmico. Pues ahí de nuevo hay un montón de casos de uso, un montón de servicios comunes, partimos de un montón de datos de carreteras, de materiales, de experimentos, de diferentes inversiones, partimos de datos satelital como la base, porque sabéis que uno de los datos que da Destination Edge y Copernicus por la red de flotas de satélites Sentinel es la superficie, la temperatura de la superficie de la Tierra, pues insisto con el valor de la acción, de, vale, este es mi problema, ¿qué tengo que invertir? Pues en generación, a ver, pues esos servicios que creemos que son comunes y valiosos para muchas ciudades, pues lo hacemos en Cartagena, Nápoles y Taranto como parte de valor de uso. Equivalente, inundaciones. ¿Quién no podría estar si no se fuese en Danas? Pues Valencia, pues llevamos el patrocinador de las Danas, que es Geo4Water, que lleva toda la parte de predecir, entender cuál es el impacto que tendría pues el tema de aguas, tanto lo que es flujos de río, niveles de altura, como son temas que pueden impactar, como es el que haya ciertas plantas, cañas que limitan el flujo correcto de la desalojación de agua en los torrentes y en los diferentes canales, por lo cual también en correlacionar altura con nivel de vegetación, que eso también se puede ver con satélite, para que esas correntías puedan fluir libremente y cuando viene una dana, como ahora tenemos esta semana pasada, hemos tenido en San Javier, que también que es quien lidera el proyecto, y otros escenarios muy parecidos como son en Donegal, que tiene lo que son diferentes también lagunas
Uboldo, que tiene los fiordos. Entonces, al final, buscar ese tipo de condición que puede generar esa contaminación de agua, porque también uno de los problemas que tiene el agua no solamente es el momento en el que te ahogas porque te inunda, sino también pensar que esas aguas arrastran un montón de nitratos, un montón de componentes de la tierra que cuando llegan, por ejemplo, en el Mar Menor en Murcia, pues ya conocéis un poco la catástrofe natural que hemos sufrido hace unos años y gracias a Dios se va recuperando, que es el tema de suministro de agua dulce en una laguna. Pues si tú metes mucha agua dulce en una laguna, pues obviamente se cambia totalmente los niveles de composición del agua y eso genera pues que los peces no puedan estar en condiciones idóneas, que haya hipoxia, que haya muerte de tanto de peces como haya una sobregeneración de algas, pues todo ese contraste y todo ese desastre, pues es lo que buscamos justamente, pues garantizar que ciertas ramblas o ciertas acciones, como puede ser desviar esos flujos de agua o entender exactamente cómo luego compensar ese desequilibrio, pues un poco los modelos que lleva Geo4Water. Y la parte de Citiverso Consense, que ya os he enseñado antes, y luego ya los proyectos algunos, como por ejemplo el de la Sedia, pues tanto trabajando en ciberseguridad para ciudades inteligentes, pues también es un vertical común y podemos dar servicios de ciberseguridad, que es un proyecto que lidera el Smart City Cluster de Asturias, o el que nosotros, al tener la integración de servicios de gemelo digital con la parte de espacio de datos, pues generar esa interconexión y facilitar que el espacio de datos sea una fuente clave de ese gemelo digital. Por eso interconectándolo tanto todos los diferentes espacios de datos que va a generar Data Space for the Mass City and Community, o sea, DS4SFC, que sabéis que hizo una Open Core donde se financiaron 13 proyectos, como entre ellos Geo4Water y BitDG, como todos los que van a venir ahora de Simple, los que van a venir de la EDIN, los que van a venir de diferentes iniciativas, facilitar que eso luego se integre en la construcción de gemelos digitales. Entonces, dentro de gemelos digitales, para nosotros la clave es, pues ya os he dicho, el Toolbox como herramienta código abierto, que no queremos reinventar la rueda, y la oportunidad de integrar otros como es, pues eso, proyectos en los que tenemos experiencia como la zona de baja emisiones, actualmente ejecutando Sense, la Alhambra, etcétera. Y en Data Spaces, pues nosotros al final en Data Spaces entendemos que hay dos líneas, una muy importante que es la de el conector, donde el conector inicialmente para los proyectos iniciales estamos dando ese valor de Data Space Connector as a Service, yo eso lo llamo Data Space Ready, que es como, pues ya estoy listo, con el mínimo esfuerzo conseguir el máximo beneficio y estar listos para ello. Y luego tenemos la otra opción que es, y eso ya me facilita, cuando entro en una plataforma, pues todas las políticas de compartición, los ODRLs, o sea, recordad, los derechos digitales que puedo tener sobre el objeto que estoy compartiendo, o la parte de integración de facilitar ese conector como es Fireware, de que verdad no solo sea el catálogo, no solo sea el expositor, sino que de verdad haya una transacción, toda esa parte. Luego, la otra parte que para mí también creo que es el inicio de cualquier espacio de datos, como lo que he enseñado de Sense, que es ese catálogo, ¿no? Ese catálogo que lo que te enseña es, al fin y al cabo, ese escaparate, yo lo llamo escaparate, que yo lo llamo también Data Space Manager, o sea, nosotros tenemos dos productos, Data Space Ready y Data Space Manager. Data Space Ready es el conector donde realmente hay una transacción y un intercambio, y el Data Space Manager es donde hay un catálogo, un exhibitor, donde tú vas haciendo una tecnología como Domain Marketplace, que ahora os voy a enseñar, pues facilita el que genere ese expositor, ¿no? Entonces, vemos que también al final buscamos ese concepto de servicio y de plataforma, ¿vale? Al final, desde Liberium buscamos eso, partiendo mucho del dato, gestión de plataforma, gestión de datos y el futuro, como es gemelos digitales y diversos. Y ahora, con el proyecto que tenemos con el espacio, con el Smart City Cluster de Asturias, por la ciberseguridad, donde también nos apoyamos mucho en INCIBE. Hemos sacado ahora una primera guía de CRA, de Cyber Resilience Act, para IoT, y obviamente con el proyecto de Geospace Technology, que cuando vemos otro proyecto de la serie que se llama Geospace Data, que es donde hemos hecho ese futuro, que es lo que esperamos que el año que viene lanzar, que es Geospace Data,
que es el proyecto de espacio de datos de geoespacio, donde tenemos empresas súper interesantes como Hispasat, integrando un montón de datos satelitales, tenemos colaboración con Tecnalia, con muchos socios de ByData, donde nos dan ese dato de información, por ejemplo, del subsuelo con Ikerlan, integrando información de otros proveedores de información satelital, porque yo creo que al final el satélite es una información que existe tanto el dato abierto que te da Destinationer, el espacio de datos de Destinationer, pero hay muchísimo dato privado como es Apolo u otros proveedores que no terminamos de conocer o no terminamos de hacerlos consumibles, ¿no? Entonces buscamos un poco esa democratización, esa accesibilidad a que el dato satelital sea, tenemos añadido para ver. Entonces, esto ya lo hemos visto. Al final vemos esta cadena de valor desde sensores, dispositivos, redes, plataforma, servicio de profesionales para optimizar y luego soluciones verticales en las que generamos nuestro valor, los servicios que ya hemos contado, las características que se ha ido contando, que den estos valores que hay. Por lo cual, desde Liberium pues vemos ese valor de jugar en este espacio de datos en el mercado único y generar servicios. Ya digo, nos hemos especializado en DANAs y en calidad del aire y en islas de calor. Casualmente, Liberium fabrica sensores datalogues como el Liberium One, que mide el nivel del agua, que lo usamos en Geo4Water, usamos un montón de datos satelitales que venían de Geospace Data, que nos vienen súper bien para monitorizar toda la parte de detección temprana de, por ejemplo, de vegetaciones que deben ser eliminadas para evitar que cuando haya una correntía de agua, pues no haga cuello de botella y no limite y no haga que se suba el nivel. O islas de calor, porque obviamente pues vendemos eso de temperaturas de superficie, temperatura de asfalto, calidad de aire, un poco generando ese mercado único. Creo que España con la Sedia es el líder. Sabéis que ahora vienen los kits de espacios de datos con cheques para integrar y facilitar esta interconexión, donde obviamente pues de Delivery encantado de ayudar a cualquier empresa que quiera probar o interconectar sus datos o servicios a alguno de los espacios de datos como es LDT, LDS, que es el espacio de datos para gemelos digitales, o Geospace Data, que es el espacio de datos para integración, ¿vale? Y vemos esta oportunidad de evolución que hemos ido desde un espacio de plataforma a un espacio de datos y hasta generar un ecosistema de datos que nos faciliten esta integración y esta estrategia europea del dato que os digo conectado. Otros casos de uso que tenemos muy claros, pues, por ejemplo, por ver, bueno, ya este ahora os lo enseño también, por enseñaros otro más, este lo hicimos con OAS, y aquí podéis verlo, también otra web totalmente abierta para que podáis experimentarla, a ver, que es, que es este lo hicimos con Vision Trust, que es este que aparece aquí en esta slide, por ver un caso real, ¿vale? Que es interconexión de datos satelital con la ciudad de Valencia y diferentes fuentes de datos para poder entender temas de datos. Entonces aquí, por ejemplo, Vision Trust te da igual oas.visiontrust.com, también otro enlace totalmente abierto donde podéis probar y podemos ver lo mismo, muy parecido a lo que hemos visto antes, pues ver servicios, donde puedes ver pues, monitorización de farolas, pues aquí vemos el servicio, quienes participan, en este caso OAS, calidad del aire, pues en este caso Libelium. Pues vemos los datasets, los servicios que requiere, podemos ver la información del caso de uso, podemos ver qué participante hay, qué datos tiene, datos de movilidad, servicios de analítica, servicios de visualización. Pues otro ejemplo muy práctico de crowd pues en este caso, un servicio de crowd monitoring, donde obviamente te puedes loguear y verlo. Puedes ver diferentes soluciones, puedes ver diferentes casos de uso, por calidad del aire, gestión de residuos, edificios inteligentes, prevención de inundaciones, muy alineado con Geo4Water. O sea, pues casos muy, muy prácticos, pues esta es la visión de OAS y este es el caso con otro red que es, en este caso es Prometheus X, que es otro ejemplo. Bueno, al final buscamos. Claro, ¿qué pasa? Que estos catálogos nosotros al final, y es el que nosotros más aportamos, que es DOM. Para nosotros el marketplace federado por referencia y es el que usamos a día de hoy, de hecho, en los proyectos de la serie de LTDS y es el que damos como servicio en el producto Data Space Manager, que es este servicio de poder generarte un espacio de propuesta de valor de servicio y de audiencia en este catálogo, donde puedes ir al catálogo. Muy parecido también al catálogo que hemos enseñado antes, que tú puedes aquí por final ver los diferentes servicios, ver los diferentes catálogos y ver las diferentes oportunidades entre interconexión, ¿no? Entonces aquí pues, puedes ver los diferentes servicios, puedes registrarte,
y puedes ver diferentes, pues tanto registrar nuevos servicios en el onboarding del Marketplace, que ahora, de hecho, hay una oportunidad ahora, os invito a que lo registréis y lo probéis, totalmente gratuito. Tenemos ahora un plan a 3 meses de pruebas con apoyo desde el proyecto. Pues entonces, si alguno quiere integrar, proveer sus servicios o federarse con DOME, que es una iniciativa europea, pues os lo recomiendo sobremanera, ¿no? Que lo validéis y lo probéis como varias opciones a cargar. Y aquí pues vemos también la parte de catálogo, la parte de servicios, con Libelium, que no sé si no puedo hacer porque tengo que loguearme tengo que loguear con el onboarding, pero bueno, otro catálogo que nosotros estamos integrando y validando activamente como parte de nuestra propuesta de valor e integración, ¿vale? Y ya digo, el de Data Space os lo enseñaré, el de Data Space Ready del Toolbox, os lo enseñaré más adelante, pero vamos, por si queréis ver alguna preview, sí que tenemos alguna, podéis, y pues podéis ver un poco cómo va a ser pues, este tipo de Toolbox, donde podéis ver pues, administración de los servicios, configuración del sistema, auditores, administración de las políticas. Pues este es Data Space Ready, este es el prototipo, ya saldrá en breve, que es un ejemplo, pues, cómo definir políticas de acceso, cómo dar, cómo administrar diferentes participantes, auditores. Esto de momento no es el oficial, es un prototipo que pues lo puedo mostrar, si no, no voy a mostrarlo hasta que se haga la versión, pero bueno, un poco para que veáis, pues tenemos la parte de catálogo, Connect, y esto va a ser totalmente abierto. Y la idea, de hecho, de Data Space Ready del Toolbox es que integre diferentes catálogos y diferentes conectores, tanto Simple como usando desde Eclipse, por lo cual ya a partir de Simple, cualquiera que hay de Simple no va a poder facilitar interconexión, como también la opción de interconectar pues otros como Fireware es el nativo, y luego Eclipse nos da acceso a otros espacios de datos como el de la PIA de Segitur, como este. Y por mi parte, solamente comentar eso, por enseñar varios casos. Al final, desde el Libelium, por lo que buscamos es a nivel oferta, pues es ambos de IA como Cisco, en este marketplace de servicio como es DOME, nuestra experiencia en laboratorio de certificación. También estamos haciendo las uvas como es el 17.025, trabajar en el MIN, estamos creando MINs de primeros digitales y está también el MIN 3 de espacio de datos en la parte de OAS, integración de dataspace y gemelos digitales con este puente que hemos generado gracias al apoyo de la SEDIA. Somos miembros de Gaia X, miembros de Bydata, Fundación Fireware, también nos estamos uniendo a la Fundación Eclipse, y al final, pues ese valor, vemos este conector como que tiene que tener esta convergencia entre varios estándares con Data Space Ready entre Fireware, Eclipse y el cumplimiento, la calidad y gobernanza del dato, los gateway a ecosistemas como son los sandboxes, el tema de la FEM, de la Federación Española de Municipios, el tema de ciberseguridad con el esquema de Nacional de Seguridad Alto, Gaia X, el tema de interoperabilidad con los diferentes modelos de datos de Fireware o los modelos de API de NGSLD que hace la ERSI o los Minimal Interoperability Mechanism de OAS, la integración, como habéis visto, todo el portal usan DID, pues ese Identity Hub que va a promocionar Europa. Esta integración de una interfaz de usuario sencilla como es las que hoy demostrando, catálogos como los que hemos enseñado de Sense, Verse, basado en Delta DAO como el de Dome, y los conectores que ya conocéis y vivís y integrar, pues soportar varios conectores, integrarnos a diferentes ecosistemas, tanto Eclipse como Fireware, como a medio plazo Simple. Y aquí está slide, compartir el slide, pero bueno, ya podéis viendo los beneficios y los detalles de cada dominio para finalmente generar esta interconexión de estos espacios y esta interconexión entre diferentes catálogos que nos faciliten que cada uno, desde un ayuntamiento, un operador de red, un data broker, como es la plataforma de Libelium, o un participante de patio de datos, pues pueda interconectarse. Y este, por ejemplo, el ejemplo que tenemos fue Space Data, que es un caso de Ikerlan, con Tecnalia y Huawei, que es el caso muy bonito, para mí es de los casos más chulos y más prácticos, que creo que en Bydata lo conocéis muy bien, porque es uno de los casos de referencia, que es cómo conseguimos que el excelente trabajo que ha hecho Ikerlan junto con Tecnalia y con Huawei de generar este modelo donde puedes acceder a información del subsuelo y adquirir y pagar un poquito para obtener ese KML que te va a dar exactamente información de qué tuberías, de qué son de telecomunicaciones, de gases, de agua, para que antes de que abras una zanja y te lleves una sorpresa, pues sepas lo que hay, ¿no? Y ya
no, vamos, toda la parte esta ya es mucho más práctica de cómo es el Data Space Connector, que tiene la parte operativa, todo basado en el conector de fireware, que no, y luego las fases de cómo me voy de dado de acceso tanto a la parte de identidad como a la parte de relaciones de confianza entre diferentes conectores vía el registro universal de confianza y con el Clearing House. Y finalmente lo que es el proyecto DOME, que esto es lo que os estoy aquí enseñando, que os dejaré las slides si hay dudas, pues lo podemos ver en detalle, pues un poco cómo funciona este catálogo federado, que es el proyecto DOME, y finalmente cómo esto se extiende a los gemelos digitales para poner en valor, una vez que ya me he conectado la interoperabilidad, pues el valor a la explotación del dato para poder conectar pues tanto con fireware como con otros, en este caso todo está explicado con el conector de fireware y cómo podemos poco a poco ir gestionando estas credenciales. Pues ya digo, por ejemplo, en el caso de España estamos usando sistemas más sencillos como es en Segridu, pero a medio plazo la idea es llegar a la European Wallet que facilite que cuando me quiero meter en DOME, por ejemplo, que habéis visto que me tenía que loguear, pues que con esta wallet que tenga bien sea basada en una wallet oficial o una como la que seáis para las criptos, como es MetaMask u otra, al final son todas iguales, pues que soporte el estándar y facilite esa interconexión y ese puente entre diferentes. Por lo cual, al final es la evolución natural. Nosotros entendemos, esta imagen viene de Zipcon, del proyecto europeo Zipcon, donde vemos como que al final partimos de estas plataformas de datos, partimos de esta generación de espacios de datos verticales y sectoriales, tanto a nivel local, nacional como europeo, y que al final, pues gracias a esas capacidades de generar ahora gemelos digitales o infraestructuras de testeo o Citiverso o aplicaciones de IA, robótica, industria, pues genera esta evolución natural, ¿no? Por eso nosotros lo llamamos nivel convergencia, como esa evolución natural de ir de un paso a otro y nada. Por mi parte, esto es todo. Quería enseñaros hoy que tocaseis un poco y obviamente cualquier información que queráis saber o queréis que o al interactuar, escribir alguna pregunta o algo, pues un placer conectaroslo, comentarlo y también tenéis, os dejaré mi correo os dejo aquí ahora mi correo para que cualquier cosa que queráis saber más, pues encantadísimos de poder interactuar y en lo que os pueda ayudar Libelium, pues que conozcáis esta nueva faceta de Libelium como empresa de servicios a través de Iris 360, insisto, plataforma totalmente abierta, basada en los estándares, que lo que buscamos es ese facilitador, ¿vale? Entonces, Jesús, no sé si quieres comentar algo o vemos algo más, y si no, Sí, creo que nada, estamos on time. lo primero, sí. Muchísimas gracias, Antonio. No sé si alguien de los que están conectados, de los que participan en la reunión, quiere hacer alguna pregunta. Os han abierto la posibilidad del micro y la cámara por si alguien se quiere lanzar. Yo lo que quería, lo primero es, bueno, felicitaros. Creo que para mí y para Baidata es un honor teneros como socios, empresas tan activas y tan comprometidas con lo que es la economía del dato y un poco constatar y que constatan que España está en una posición muy ventajosa a nivel europeo, o sea, una posición muy relevante. Muestra de ello es el plan de espacios de datos sectoriales que lanzó el Ministerio y que es pionero a nivel mundial. Y bueno, y la presentación súper completa. Es muy difícil meter tantas cosas en una presentación de apenas 50 minutos. Pero la verdad es que has dado una visión muy completa. Yo así Luego, cuando subáis el como vídeo lo pones a 0,8 de velocidad. En vez de 1,2 lo puedes bajar la velocidad a 0,5, a 0,7 y ya se entiende mejor. eso es. Nada, así como pregunta, a mí hay dos cosas que me han un poco llamado la atención, ¿no? Por un lado, la importancia del gemelo digital, o sea, no solo tenemos que tener datos de calidad, sino que lo tenemos que tener estructurado para que otros lo puedan entender, para que puedan trabajar con ellos, ¿no? Y además relacionado con otros datos, que eso es lo que nos permite el gemelo digital, ¿no? Un poco el poder conectar los datos entre sí, no solo los datos del agua, sino también los de meteorología, los de no sé qué, y etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí el gemelo digital es clave. Y la pregunta que te quería hacer un poco es, eh, vosotros está claro que sois una empresa muy puntera. Cuando os viene un cliente que está a nivel cero, un poco, ¿no? A nivel muy básico, eh, ¿qué, ¿cuáles son las primeras acciones que tendría que tomar una empresa así, que no tenga mucha experiencia No, en yo creo tema que de datos, de gestión de datos? a mí creo que yo creo que nosotros, por ejemplo, yo creo que el caso
más bonito, del que estoy más orgulloso, además como murciano, es el Pozo, que es Cefusa, que es la subsidiaria del Pozo, que lleva toda la parte de cebaderos, donde se alimentan a los cerditos y a las mamis y se genera que, obviamente, hablando con esta empresa, que es muy extrapolable, porque es parte de nuestra economía clave, ellos decían, tenemos un problema que es que queremos ser más sostenibles, queremos entender de verdad cómo hacer nuestras granjas eficientes. Queremos también, hay una regulación muy fuerte que nos están acusando o nos están declarando que somos culpables por defecto, o sea, la presunción de inocencia no existe en ese aspecto. Y a mí lo que necesito es conocer qué mito, qué información. Y entonces, ellos, por ejemplo, una empresa tan grande y con tanta capacidad, pues no eran tan conscientes de que a nivel geoespacial la información que Copernicus, bien procesada, bien tratada y haciendo lo que nosotros llamamos el down scaling, el bajarlo, escalarlo hacia abajo, hacer ese zoom de alta resolución, podía darles al menos una primera foto. Claro, esa información de que a mí al final llega una empresa como un sector agro tan clave que genera tanto empleo y genera tanto valor, y darle respuesta a su key business question de cuánto es mi estado. O sea, es como si tú vas al médico y no tuviese la opción de hacerte un diagnóstico y entender en qué estado estás, ¿no? Y a partir de ahí, luego, el siguiente paso decía, genial, Antonio, pero es que ahora ya, ya por lo menos sé cuánto aporto, que la sorpresa fue que aportaba muchísimo menos de lo que ellos pensaban en contaminación, porque al final, pues de la teoría a la práctica, la naturaleza es sabia y no todo al final repercute. Bien, ya tenemos el punto base. Ahora, quiero mejorar, quiero apoyar. Esto no es igual que cuando dices, ya me han diagnosticado, tengo un bicho, quiero curarme. Ahora, pues a una empresa como el Pozo le llegan un montón de curas. Pues yo te voy a inventar un líquido mágico que cuando lo echas encima de los purines desaparece todo el amoníaco y el metano. Yo te voy a inventar un sistema de soterramiento de purines que me he inventado que hace así, o yo me voy a inventar unas balsas, que me voy a poner una cobertura a la balsa para que no huela. Obviamente, y un montón de empresas súper internacionales y súper top que te dan una serie de servicios, e incluso esas más pequeñas pymes que están innovando. Y claro, y ahí de nuevo esta empresa decía, pero ¿y cómo yo audito, valido y verifico? Porque yo estoy encantadísimo de, aunque me suponga un incremento de inversión, pero yo quiero poder seguir operando, porque claro, que el reto es que o inviertes o no operas, porque tienes que conseguir optimizar. Pues esa auditoría hace que de repente de desconfiar o no tener claro si una apuesta A o una apuesta B, claro, si viene una empresa grande, internacional, con no sé cuántos estudios hechos en la universidad X, Y, Z, te lo crees porque viene con todas las validaciones y a lo mejor tenemos un producto de un hijo de vecino de Castellón que han inventado una universidad o lo que sea, digo Castellón, digo Lleida, digo donde, donde saben mucho más de porcino posiblemente que en otros territorios, que Cambridge, viene un estudio de Cambridge versus un estudio de Lleida. Digo yo que el estudio de Lleida sabe 100 veces más de porcino que el de Cambridge. O sea, no, pues en ese caso la validación para poner a todos en el mismo baremo es que el dato es soberano y el dato es democracia. El dato te va a decir quién es el que gana y cuál es el valioso. Y eso, por ejemplo, al Pozo, de nuevo, nos permitió poner a todos en el mismo punto de a comparar, a competir y a corroborar. Y luego con gemelos digitales, claro, una empresa como el Pozo no es solo son granjas, tiene muchísimas empresas que generan mucho empleo, que son los proveedores y lo que se llaman sistemas integrados, o sea, granjas integradas, que eso no son mías, pero tú me ayudas y tú me complementas. Entonces, en el sector automóviles es lo mismo. Volkswagen fabrica nada, es todo integración de terceros. Entonces, oye, esto que para mí va bien es que mi problema que yo tengo, y porque soy el punto de mira, porque soy el grande, porque soy la corporate, pero es que mi pyme, mi autónomo que también vive de esto, es el siguiente en la lista de empresas a tener que optimizar y ofrecer, pues en general esos gemelos, esas plantillas que fomenten la replicabilidad, pues también es el tercer hito. Por lo cual, para mí, el punto clave cuando digo una empresa, y pongo este caso muy claro, es primero que le des con el dato respuesta a su problemática, que le descubras la necesidad, que le permitas generar negocio y valor, porque le vas a demostrar y vas a permitirle auditar, por eso decía la parte de tangibilidad. O sea, es tan tangible como que vas a poder decir cuánto tengo, que si mañana viene una inspección, vas a decir, no, 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 tranquilo que yo he hecho mi auditoría interna y esto es lo que hay, no me vengas tú con ahora. Y entonces te da esa capacidad de defenderte o de demostrar tu conocimiento, invertir y finalmente replicar y escalar. Entonces, yo creo para mí
una empresa no tiene que saber de espacio de datos. Una empresa tiene que saber de sus dolores, lo que en inglés suena mejor que pain o dolor, suena las key business questions, suena mucho más elegante. O sea, traer tus key business questions, tus preguntas clave de negocio. Y eso es lo que nosotros, como empresas tecnológicas, desde Innovalia, que conoces bien, Jesús, o otros centros tecnológicos, que lo hacéis extremadamente bien, la cantidad de empresas que han llegado a Innovalia con un problema totalmente abstracto y vosotros lo habéis aterrizado, lo habéis descifrado. Yo creo que nosotros, los que somos miembros de Baidata y los que somos habilitadores tecnológicos, nuestro deber es aprovechar estos kits de espacio de datos que van a dar 30.000 euros o para empresa privada o 50.000 para administración pública y ayudarles a decir, ayúdanos a intentar demostrarte, como ha pasado en el caso del pozo, que creo que es muy simbólico y muy claro de entender, cómo voy a demostrarte cómo te puedo ayudar. Creo que se ha congelado para todos o solo para mí. Para todos, ¿no? Para todos. Esperamos un segundito. Bueno, como ya vamos 5 minutos tarde, ya bueno, agradecer a Antonio la participación, la presentación en este webinar e invitaros, el próximo es solo para socios, mucha gente de Libelium y demás, para los socios. En 2 semanas haremos un webinar para introducir el gemelo digital. Ya sabéis que en Baidata... perdona, Antonio, ya me estaba despidiendo porque se nos ha pasado el tiempo. Sí, pero perfecto. vamos, hemos oído la respuesta, o sea que está claro. Nada, estaba diciendo eso, que en 2 semanas hacemos un webinar sobre el gemelo digital industrial, más centrado en la parte de Asset Administration Shell, porque como ya sabéis, Baidata es el hub también funciona el hub de IDTA en España, de la International Digital Twin Association, que mantiene ese estándar, y entonces queremos empezar también a difundir la parte industrial, pero bueno, que también se aplica a la construcción y a otros elementos. Y nada, Antonio, 1.000.000 de gracias, súper interesante. Os ha puesto el mail en el chat por si alguien tiene alguna pregunta, si no también, por supuesto, a través de la Secretaría, si nos la hacéis llegar, se la reenviamos y os ponemos en contacto. Muchísimas gracias a todos por participar y nos vemos. Un saludo. Behind the change, beyond the challenge.